Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Esto es En Casa, esta vez un En Casa especial en el marco del 12º Foro del CIR. Me acompañan Manuel Cuesta Morúa y Alexander Holluhat. Es un placer tenerlos acá, a ambos. Manuel ya de la casa, Alexander un invitado de excelencia. En breve regresamos. Ya de regreso, Alexander, amigo, Manuel. El mes de marzo es un mes para mí muy especial, no solo porque estamos celebrando el foro, sino porque hay dos fechas, digamos, medulares para debatir, hablar, conversar, exponer temas relacionados a la racialidad, que es el 21 de marzo, Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, y el 25, donde se reivindica esa resistencia de las personas negras que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavos, entre otras cosas, ¿no? Y siempre, bueno, como somos cubanos, yo creo que lo ideal es empezar por Cuba, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos en el marco de estas fechas actuales que enfrentamos acá desde Cuba, desde la intelectualidad, desde la operatividad de los activismos en plural, encaminados hacia las personas negras y solucionar problemas acuciantes de las personas negras en nuestro país? Yo le paso el batón antes de salir de mi carrera al invitado. Es una pregunta bastante larga, pero bueno, ahí fluye. Yo te iba a decir que es una pregunta para tesis de grado. Sí. Más o menos. Pero bueno, vamos a esforzarnos, vamos a tratar de acercarnos. Mira, yo creo que los retos son muchísimos. En primer lugar, porque estamos apreciando, en el contexto cubano nuestro, una precarización acelerada como resultado de esta crisis estructural evidente, ya sin maquillaje posible, incluso para el nivel de discurso político oficial. Y como siempre, las personas afrodescendientes ocupamos los puestos de mayor desventaja, tristemente. Entonces, tratar de hacer un panorama, una descripción que se acerque a una propuesta de solución respecto a los retos que tenemos son muchísimos. Yo me gustaría empezar por los nuestros, por los de la sociedad civil. Y creo que lo primero, fundamental, es empezar por hacer exactamente esto que estamos haciendo. Es decir, no cansarnos de fomentar el diálogo, de incidir de muchas formas posibles, ¿no? en la comunidad, en la opinión pública, sobre lo importante de visibilizar esta temática, de acercar a las personas a nuestra historia tan maltratada, tan marginada, tan conscientemente borrada y tachada de todos los libros, pero también de todos los espacios de la comunicación. Entonces, el rescate, la lucha por la no prevalencia de la desmemoria. Dice mi amigo Julio César Guanche que este es el país de la desmemoria. Yo creo que tiene toda la razón. Todísimo, definitivamente. Pues en ese sentido es uno de los retos fundamentales, por tratar de que las personas afrodescendientes tengan el justo lugar en la historia nuestra, para que ese valor de autorreconocimiento, de lo importante que hemos sido en la construcción de la nación, hasta el momento, bueno, se proyecte de forma certera hacia el futuro, hacia adelante. Yo creo que esos son los primeros pasos de forma general, ¿no? Me gustaría ir de lo general a lo particular en lo adelante. Manuel. Ya. Oye, yo veo un desafío que se puede satisfacer si se toma conciencia de ese, digamos, abismo que se ha abierto entre la conciencia de un problema y la realidad del problema, ¿no? Si tú eres historiador, trabajas antropología, Navi no se cansa de leer, de indagar, de preguntar sobre el tema. Y si uno hace una especie de arqueología, vuelta atrás, de excavación sobre los estudios acerca de la comunidad afrodescendiente en Cuba, te encuentras una cantidad de materiales inmensos.
Sí, yo veo ahí una densidad importante, una caracterización de los asuntos clave que se puede mejorar, actualizar, modernizar, abrirlo más un espacio. Sin embargo, eso no se ha traducido en una conexión con las comunidades. Entonces, yo siempre recuerdo una frase de la conciencia del problema, y esto me van a criticar algunos amigos, pero esto viene del pensamiento digamos, del marxismo heterodoxo, ¿no? No del marxismo de Marx o de Lenin, sino el marxismo heterodoxo. Dice, la conciencia de un problema deja de ser conciencia del problema cuando no se aplican y no se activan políticas para resolver ese problema. Es decir, si se queda en el nivel de conciencia y no pasa al nivel de la realidad, de la gente concreta, de alguna manera se pierde la conciencia del problema. Y entonces yo creo que eso es un desafío que tenemos y que se puede satisfacer, porque uno revisa la bibliografía, las monografías, los ensayos, los debates, las conversaciones en todos los niveles del ámbito intelectual de una comunidad afrodescendiente ilustrada, importante, y uno dice, bueno, ¿y por qué esto no se traduce en políticas públicas y sobre todo por qué no se traduce a la comunidad? Ese es un desafío que a mí me gustaría señalar y que se puede satisfacer, porque el desafío de empoderar económicamente a la comunidad afrodescendiente, puede haber claridad sobre eso, pero ¿dónde está el dinero? No, es la pregunta para hacer eso, ¿no? Bueno, y ese es un desafío tremendo, pero hay que buscar a la burguesía negra que no existe en Cuba para poder llevarle y decirle, bueno, mire, hace falta que tú ayudes a la comunidad de San Pedrito o a la de la Cuevita o a la comunidad de Cocosolo. Eso no se puede satisfacer de inmediatamente, pero este primer desafío sí, yo creo que se puede hacer y yo creo que hay que pensar en cómo articular eso y cómo conectar a gente que tiene conciencia para de alguna manera llevarlo a las comunidades. Eso me parece a mí que es un desafío importante. Eso quería preguntar, el cómo Por cierto, articular... hice referencia a Marxismo, Sí, porque adelante. por la lectura, pero siempre me gustaría dejar claro que mi pensamiento es mucho más abierto que el pensamiento del marxismo heterodoxo. Esto por razones que alguna vez me gustaría debatir con acá el amigo Alex Hall. Me gustaría debatir sobre ese tema. Tenemos un debate pendiente entre él y yo. Yo sé por qué lo recuerdas. Tú no estabas presente, pero sí tenemos ese debate pendiente que se dio a raíz de un intercambio sobre republicanismo negro y marxismo negro. Exactamente. Y tenemos pendiente. Que además es uno de mis temas de estudio apasionantes. Y bueno, en algún momento seguramente tendremos la oportunidad de profundizar en eso. Pero ahora que tú lo dices, yo aprovecho también para decir que mi pensamiento también es mucho más amplio que el de muchas personas se imaginan, ¿no? Y yo creo que eso es natural entre todos los intelectuales, entre todos los seres humanos. Independientemente de una determinada militancia política, la formación es amplia y está nutrida de muchas lecturas que de una forma u otra permea nuestro intelecto, nuestra forma de pensar y, a fin de cuentas, de actuar. Entonces me parece muy oportuna tu aclaración. Me avisan que yo no me voy a perder ese debate, no, pero bajo ningún concepto. Tú lo vas a conducir. Bueno, perfecto. Acá estamos. Eso quería preguntar, refiriéndome a lo último que decías, Manuel, el cómo traducir ese mensaje que se ha venido instaurando, colocando desde la academia, pero no solo en el sentido desde la academia o de la implementación de políticas públicas, sino qué también puede hacer la ciudadanía para colaborar a la visibilidad de este tema. Y ahí lo empato con lo que decía Hall, por la importancia que tiene el debate constante sobre el tema racial en Cuba, que lamentablemente es muy poco, por lo menos para mi gusto. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer en ambas direcciones? Bueno, siguiendo el orden, yo creo, en relación a lo que decía Manuel anteriormente, de que sí, si tienes razón, yo creo que sí se ha publicado mucho. Hay mucho que no se ha publicado, obviamente, pero sí se ha publicado mucho. Ahora, yo creo que escapa a la voluntad de los intelectuales, de los ensayistas, los investigadores, historiadores, sociólogos, etcétera,
que eso realmente sea efectivo. Porque si hacemos un paneo, por ejemplo, de las ciencias sociales cubanas en los últimos 30 años, te das cuenta que el gremio de los arquitectos, de los ingenieros, han publicado, tienen una serie de estudios relevantes sobre las problemáticas principales de infraestructura que existen en el país y cuáles son las propuestas de solución. Vamos al gremio de economistas y que actualmente se han vuelto muy famosos, muchos de ellos. Podría mencionar Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleni, Juan Triana, en fin, personas que además tienen un nivel de visibilidad bastante notable, tanto en medios como en redes, y simplemente no son tenidos en cuenta. Baja al sector de los antirracistas y también en el caso de las problemáticas de género, cada día en Cuba lamentablemente más pronunciadas, y no dejan de existir los observatorios, los estudios, las denuncias, etcétera, y simplemente no se llevan a cabo las políticas. Entonces yo creo que eso es un aspecto importante y que escapa a la voluntad del investigador, del experto, del estudioso. Pero el deber es ese, es conocer, es difundir, es no cansar de denunciar, porque a veces, es decir, el propio estudio en sí guarda un elemento de denuncia, un elemento denunciativo, que está señalando todo el tiempo quiénes son los responsables y cuáles son las medidas que deberían implementarse. Entonces, en ese caso, y respecto a lo que nos toca, es claro, yo creo que nosotros incluso tenemos una ventaja, lo he dicho en otros espacios, porque tenemos una tradición de pensamiento intelectual antirracista que tiene más de 100 años. Por ejemplo, yo podría, lamentablemente bastante invisibilizada, pero yo podría sentarme a leer textos antirracistas de Maceo, que son absolutamente desconocidos, tanto por los sistemas de enseñanza en Cuba como por muchísimas zonas de la investigación científica. Y estamos hablando de uno de los héroes prominentes de nuestra fundación de la nación, ¿no? Y sin embargo, esa zona de su pensamiento está totalmente omitida, invisibilizada. Y no estamos hablando de hace 20 ni de 30 años, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Lo mismo podría decir de Evaristo Stenós, de Rafael Serra y de muchísimas mujeres negras que desde entonces han contribuido a nuestra historia, y que los intelectuales posteriores a la revolución de 1959 no han hecho más que, en momentos de altas y bajas, continuar esa labor de rescate, ¿no? De esa memoria y de reivindicación de las deudas históricas pendientes, ¿no? Entonces quería hacer ese señalamiento porque creo que es válido de cara al futuro, a cómo nos proyectamos, ¿no?, en lo adelante. A mí me gusta digamos, el lado práctico de las cosas en un sentido fundamental. A ver, ciertamente escapa a la voluntad, definitivamente, porque eso pasa en todas las áreas, ¿no? Entonces, un tipo de Estado que asumió desde el inicio que era la representación de la verdad social, y que por lo tanto, de alguna manera, todo lo que tiene que ser verdad y todo lo que tiene que ser hecho tiene que pasar por el Estado. Y así como que nos acostumbraron, ¿no? Se creó ese hábito intelectual y ese hábito también político, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice papá Estado para ver cómo resolvemos el asunto, ¿no? Sin embargo, yo creo que en los últimos años se han abierto posibilidades que escapan a la capacidad del Estado. De acuerdo también. Es decir, hay posibilidades que escapan a la capacidad del Estado definitivamente de controlar el espacio cívico y el espacio público. Totalmente. El espacio cívico puede ser el espacio de la presencia en la calle, etcétera. Pero el espacio cívico también puede ser esa voluntad de comunicación sencilla que facilitarían, digamos, las redes sociales para conectar a la gente con la problemática que nosotros queremos vender. Te voy a poner un ejemplo. Un canal de YouTube que se llame Antonio Maceo hablándole a su comunidad, ¿no?, para unir dos cosas, la cuestión racial y al mismo tiempo la cuestión heroica y épica de la historia de Cuba. Y si ahí en ese canal de YouTube, de una manera sencilla, se le traduce a la gente del cerro,
de La Cuevita, de San Pedrito, de Los Hoyos, se le traduce muchas de estas cosas que conocemos, que hemos estudiado, pero de manera que ellos puedan entenderla, ahí estaríamos trabajando. No hay que arriesgarse a salir a la calle con una pancarta en un estado que tú sabes, la evolución de los estados actuales autocráticos son de una manera, han evolucionado de una manera tan dura que todos los poderes posibles lo amarran para impedir o neutralizar o debilitar la expresión e incluso callejera de las demandas, ¿no? Exacto. Eso lo hacen los estados autocráticos de una manera especial. Entonces se hace a veces bastante eficiente, podemos decir. Con un nivel de eficiencia inmenso. Pero hay espacios donde que ellos se les escapa de control y un espacio fundamental es el de la comunicación. Ese se les fue de control. Y yo creo que ahí se puede articular una manera de llegar a las comunidades y la gente empezar a mirarse a sí mismo. Hay gente que de nosotros, de la comunidad, de los hermanos, de los brothers, que tú le dices... El brotherhood. Brotherhood, tú le dices, hay racismo en Cuba. Dice aquí, en Cuba no hay racismo, ¿no? Pero todos somos del mismo color de piel. Dice, no, pero en Cuba no hay racismo, hacer, ¿no? Te dicen así. Y eso porque falta esa conciencia para entender el asunto. Yo creo que hay una manera práctica de resolver eso. Un día, Hall, 5 minutos, da unos conceptos, describe una realidad. El martes le toca a Osvaldo, el miércoles le toca a Martadela, el jueves le toca a Zurbano. Lo menciono simplemente, me disculpa Zurbano, lo menciono nada más porque es una persona solvente. Y es pero además tú puedes estar seguro que ahí va a estar. No es que... Sí. Bueno, no, porque lo que no quiero que se entienda es que al mencionarlo lo estoy comprometiendo. No. Simplemente... Sí, entiendo, pero... Es decir, que existe una posibilidad, yo creo que es una manera de llegar a la gente. Totalmente. Así como que simultáneamente. Y va a haber 5 minutos en que la gente se va a detener en la cocina, va a poner su teléfono, va a dejar al lado alguna cosa y va a escuchar a Hall, va a escuchar a Osvaldo, va a escuchar a Zurbano, va a escuchar a Martadela, va a escuchar a Las Crudas, va a escuchar exactamente. Un canal para eso. A mí me parecería una solución práctica. Mucha que creo gente que deberíamos trabajar en mencionándola o no, tienen un compromiso con la militancia hace muchos años y que yo creo que es una deuda del movimiento. Articularnos de alguna forma. Han existido intentos. Yo creo que la limitación no solamente del Estado, sino de recursos también hace una limitante eficiente. Claro. Y de ser más creativos también, de superar divisiones, de superar sectarismos, de superar esta mentalidad totalitaria que es herencia del sistema en que vivimos y ser más creativos para encontrar soluciones. Yo creo que es uno de los retos pendientes, estoy de acuerdo contigo, y toca encontrar soluciones, iniciativas y alternativas ante ese gran desafío, que no es poco. Bueno, yo pongo ese ahí para que sea una cosa práctica y pensarla. Y con alguien que pueda moderar eso, que no tenga un compromiso político, ni siquiera estamos hablando, estoy hablando del lado de acá, estoy hablando de buscar esa voluntad para que de alguna manera eso se pueda activar y vamos a llegar a muchísimas comunidades con los problemas de esas comunidades, ¿no? Totalmente. Yo aplaudo la visión de ambos y decir que yo creo que hay un intento precisamente de a través de la comunicación llegar y educar un poco más a la ciudadanía. Hay un proyecto muy bonito y muy útil para entender la afrodescendencia desde varias perspectivas, que es el que dirige XB Internacional, que es un rapero cubano, Fernando. En su casa se hacían muchas actividades. Él actualmente vive en Francia y tiene un canal donde invita... Fernando Cárdenas. Sí, Fernando Cárdenas, claro. Un gran amigo. Claro. Yo, tú sabes, bueno, como soy rapero, juego con Fernando, ese... un saludo para el hermano Fernando si nos está mirando. Totalmente. Y tiene, de hecho, entrevistó a Zurbano. Exacto. Ha entrevistado a varias personas de Cuba y fuera de Cuba. Y eso lo empato con algo que decía Hall. Ese contenido hay que potenciarlo, hay que compartirlo. Si un hermano o hermana está produciendo contenido como ese, que es educativo, que es útil, eso hay que compartirlo y replicarlo. Culmina el primer decenio de los afrodescendientes. 2015, 2024, si mal no recuerdo, ¿cierto? Se declara el segundo decenio de los afrodescendientes hasta el 2034. El primer decenio terminó con
muchos retos desde mi punto de vista. Hasta Incluso lo que me he informado. con muchos retrocesos. Sí, exactamente. Leía que sí, se avanzó en varios aspectos de los objetivos, pero había una falta de voluntad política generalizada, ¿no? De Cuba, generalizada, en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, para avanzar. Este segundo decenio, ¿cómo lo ven? ¿Cuál creen que sean los derroteros de este segundo decenio? Y humildemente, ¿qué podemos hacer nosotros como activistas, intelectuales, dentro de todo este entramado tan complejo? Porque obviamente requiere voluntad política y voluntad ciudadana, ¿no? Ya veníamos hablando sobre el tema. Adelante, adelante. Yo creo convencidamente que para transformar la realidad de los afrodescendientes no hace falta la declaración de un decenio, sino lo que hace falta es la transformación de un sistema o de varios sistemas. Se ha avanzado, creo, fundamentalmente en el reconocimiento a muchas comunidades afrodescendientes, lo cual en cierta medida garantiza un mayor acceso a derechos, a bienes, a posibilidades educativas, de formación, de superación, etc. Pero yo creo que la estructura económica que mantiene a las personas afrodescendientes en condiciones de relegación, de marginación, de pobreza, sigue intacta. Y los hemos visto durante los periodos de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, durante la etapa de COVID-19, fueron muy golpeados los sectores humildes, altamente racializados, menor acceso a esquemas de vacunación, dificultades en el acceso a la atención médica, agravamiento de cuadros clínicos como resultado de todas las condiciones de vida en que sabemos que se desarrolla la vida de la mayor parte de las personas afrodescendientes en nuestra región. Y eso no lo transforma un decenio, ni lo transforma un sistema de asignación de recursos, ni mucho menos. Yo creo que hay que incidir. Otra cosa que quería mencionar es que también las poblaciones afrodescendientes son muy vulnerables a los ascensos de los gobiernos de extrema derecha cuando vienen irrumpiendo no solamente con discursos racistas, sino además aplicando políticas de recortes que dificultan el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social de gran parte de estos sectores. Yo creo que es un elemento importante, fundamental a tener en cuenta. Y otro aspecto rescatable que yo creo que no debe faltar es la necesidad de entender de que necesitamos reparaciones históricas, que no estamos en condiciones de igualdad. Y retomo la idea que hace un minuto expresaba. Mucha gente en Cuba piensa, lamentablemente, de que no existe racismo o que existen igualdades de oportunidades porque hay acceso universal a determinados derechos. Es decir, eso está bien y debemos luchar porque todo Estado laico, moderno, permita sin segregación el acceso universal a determinados derechos que deben ser universales. Lo que es una trampa pensar es que esa garantía jurídica nos garantiza necesariamente el acceso, cuando sabemos que hay intermediaciones materiales que lo dificultan y que lo complejizan. Entonces, si no se tiene en cuenta este concepto de la reparación racial e histórica, no podemos hablar de una verdadera igualdad. Y fue uno de los errores fundamentales señalados por Juan René Betancourt, Gualterio Carbonell, entre otros, al principio de la revolución, cuando la revolución triunfante proclamó acceso universal a la salud, a la educación, combatió la segregación racial en los espacios públicos, etcétera. El lenguaje y el discurso triunfalista de la época proclamó que en efecto se trataba de una problemática que estaba abolida, cuando la realidad de los 90 demostró después que no, porque el escenario de crisis económica y social transparentó esas desventajas. Entonces, es importante insistir en que el acceso universal no garantiza ese derecho y que es precisamente un camino, puede ser precisamente la reparación a través de la política pública, a través de las denominadas acciones afirmativas o políticas de discriminación positiva.
etcétera, ¿no? Y han existido muchísimas iniciativas y alternativas en nuestra región que son dignas de estudio. Por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas todas, pero creo que es importante sentar ese tema en Cuba, del cual tristemente estamos muy lejanos. Y nuestro deber como intelectuales, como académicos, como activistas, es sostener ese criterio, defenderlo en todos los espacios, proclamarlo en todas las tribunas e insistir en la transparentación de esos estudios de cara a los retos que en ese aspecto están todavía por cumplir. Manuel. Pues después de eso, ¿qué debo decir? No. Después de eso, ¿qué debo decir? Solo una pequeña cosa en relación con Cuba, ¿no? Excelente el enfoque tuyo. Eso es la reparación histórica. Me dejaste así clavando, porque yo recuerdo cuando la conferencia de Durban, allá en Sudáfrica, uno de los temas fundamentales fue ese, ¿no? Occidente debe reparar históricamente todo el tema de la trata, etcétera. Y salió con fuerza, y en Occidente había gente que decía, bueno, sí, vamos a ayudar a eso, ¿no? Siempre recuerdo que hubo un pensador ganés, no recuerdo su nombre exactamente, es una desgracia no acordarme el nombre, que decía, bueno, pero no podemos culpar a los de ahora por lo que hicieron sus ancestros, porque tendríamos que entonces nosotros culparnos por lo que hicieron los nuestros, ¿no? Porque él decía, en la trata de esclavos, los que estaban en la costa, los africanos que estaban en la costa iban a buscar a los africanos que estaban en la selva y los traían y los vendían. Es decir, una reparación tiene que ser mutua. Sin embargo, yo sí creo en la reparación histórica porque el modelo no lo establecieron aquellos, el modelo lo establecieron los otros. Y la riqueza de muchas naciones nace de ese modelo que se estableció. Y de alguna manera yo creo que hay que buscar una solución en ese sentido. Eso es uno de los desafíos para esta segunda parte o este segundo decenio que va a comenzar, yo creo. Y en el caso de Cuba, yo no le voy a decir a España que no repare, porque de pronto sería complicado que los españoles entendieran, porque los españoles dicen que no nos colonizaron, eso que esto era de ellos, esto era una provincia, Cuba era una provincia, no era una colonia, nosotros fuimos las que lo poblamos, ¿no? Y entonces tienen esa discusión actual. Sin embargo, creo que la reparación histórica puede empezar por casa. Es decir, ese concepto de reparación histórica debe empezar por casa. Definitivamente hay una élite hegemónica que controla lo que tú debes pensar, lo que tú debes definir, cómo tú debes comer. Y esa definición de esa élite viene justamente por herencia. Esa élite no inventó esos conceptos. Esa élite los modernizó, los convirtió de pensamiento colonial, lo convirtió en pensamiento emancipatorio, pero lo que está dentro es la misma manera de nosotros decimos lo que ustedes deben decir, lo que ustedes deben pensar, lo que ustedes deben comer y cuál es su lugar en la sociedad. Entonces, yo creo que esa reparación histórica puede y debe empezar por casa. Y uno de los desafíos, en términos cubanos, pasa por profundizar la reforma económica. Eso es una reparación que puede hacer la élite, profundizando la reforma económica. Porque si se profundiza la reforma económica, el ejemplo que siempre me traigo a mente es la cuevita. Ahí hay un pensamiento económico en aquella gente que trabaja ahí, produce ahí. Si se profundiza la reforma económica, usted incluye en el desarrollo económico del país a la gente que está en los márgenes o han sido marginadas históricamente en la sociedad y los moderniza y le da todas las opciones, los empodera y esa gente participa y crea lo que a mí me parece interesante que se puede crear en Cuba, que es la reproducción de aquella poderosa clase media del siglo XIX afrodescendiente en Cuba. Tanto en La Habana, como en Matanzas, como en Guantánamo, había una poderosa clase media de origen afrodescendiente que se aprovechó de que a los peninsulares no les gustaban hacer determinadas labores
Y la hacían ellos, pero a partir de ahí se enriquecieron. Yo creo que eso es un desafío que nosotros deberíamos pulsar. Ahí está el libro de Pedro de Champ-Chapó, El negro en la economía habanera del siglo XIX, que es clarísimo en eso, ¿no? Justamente por ahí vengo, ¿no? En ese sentido. Cuando uno lee lee eso, se acuerda de la represión que todos conocemos, de la escalera. De la escalera. Fue en respuesta a esa clase media negra emergente que el gobierno colonial veía como un peligro. Veía como un peligro. Y creo que el gobierno actual ve como un peligro la emergencia de este sector dentro de la sociedad. Fíjate que las pequeñas y las medianas empresas casi son como una especie de corporación de élite, las principales, ¿no? No que vende una pizza en Cojima, ¿no? Sí. Sino las principales. Y ahí no tienen acceso a gente que podría tenerla, porque tienen la energía, la capacidad, la voluntad, y solo se trata de proveerle los recursos. Yo creo que ese es un desafío que nosotros deberíamos plantear de cara a este segundo decenio para resolver ese asunto y a enfocar ese asunto que decía Hall, de buscar la manera de hacer lo que se necesita hacer dentro del país para avanzar a, como le gustaría decir a los viejos, a la gente de color, ¿no? Hacerlos avanzar de alguna manera, ¿no? Este segundo decenio también viene con otros retos. Desde mi punto de vista hay un auge de lo que muchos en Latinoamérica llaman la nueva derecha, que viene con una visión, y voy a decir la expresión no porque esté de acuerdo, sino porque es lo que así lo tipifican, anti-woke, y dentro de eso que ellos llaman wokeismo, incluyen todo lo que tiene que ver con activismo LGBTIQ+, todo lo que tiene que ver con el activismo afrodescendiente, entre otros activismos que abogan por causas sociales y demás. Y comentaba el otro día con Manuel sobre eso y le decía así desenfadadamente, pero ¿qué les pasa? Si el antirracismo existía mucho antes de todo esto que está aconteciendo. Yo entiendo algunos puntos de lo que se plantea en ciertos sectores académicos. Me parece que hay un debate interesante con respecto a eso, intenso y fuerte, y yo abogo por eso porque es necesario el debate. Pero quería también preguntarle a ustedes de su punto de vista ese auge de las derechas y el impacto que tiene sobre los activismos de manera general y el activismo antirracista, porque veo que como que no hay racismo, no hay el activismo LGBTI, ¿para qué? No es necesario. Veo ese ninguneo, hablando en buen cubano, con cosas que para mí, desde mi óptica, son esenciales, son necesarias, son comunidades que han sido marginadas, que son marginadas en Cuba y en el resto del mundo, y que esta nueva derecha como que intenta apartar de la discusión pública, la discusión política en algunos sectores. Si me pueden comentar sobre eso, se los agradecería muchísimo porque me interesa mucho su criterio. Yo creo que es un tema polémico porque además es un tema en desarrollo, que está siendo objeto de muchísimos estudios y sobre el que todavía no están arrojadas todas las conclusiones. Yo creo que de forma general el ascenso de estas nuevas derechas tiene que ver con lo que a nivel global estamos experimentando, que es una crisis de la democracia. Es decir, cómo el sistema establecido como democrático a nivel global es incapaz de satisfacer todos los intereses y necesidades, no solamente políticas, sino también sociales y materiales de amplios sectores de la población. Y al mismo tiempo, dentro de esa lógica global, se generan asimetrías importantes entre lo que podemos denominar los países del norte global y los del sur global. En el caso de América Latina lo conocemos muy bien porque además somos la región más desigual del mundo, resultado también de siglos de colonialismo y de extractivismo que continúa hasta hoy de muchas otras maneras. En el caso de las nuevas derechas, yo creo que también, y en relación con el wokismo, el denominado wokismo, que yo descreo completamente de esa definición, pero bueno, entiendo que hay que usarla porque forma parte de los debates actuales y uno no puede renunciar a ello.
creo que aquí hay dos problemas. Es decir, por un lado, estamos hablando de podemos decir abiertamente, un renacer del supremacismo blanco, que es abiertamente racista. Y por otro lado, yo creo que existe la indignación también de ciertos sectores de izquierda antisistémicos, que descreen, por ejemplo, de las políticas identitarias o las políticas de falsa apariencia que se han implementado con dinero público durante varios años a través de militancias y a través de modelos como el modelo del multiculturalismo neoliberal, que no es más que una trampa del Estado para vender esa noción de igualdad o de fraternidad, no solamente racial, sino que también está amparado en otros activismos, en otras militancias, y que privilegia algunos sectores dentro de esas mismas militancias respecto a otros, ¿no? Y eso también genera indignación, genera nuevas asimetrías, y por supuesto las poblaciones lo perciben, y ese malestar, lamentablemente, yo creo que se ha canalizado de una forma incorrecta, a veces votando a tu verdugo, que en este caso son los nuevos populismos de derecha, que como su nombre lo indica, se han apropiado de estrategias eficaces de comunicación, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, para identificar zonas del discurso público que pueden serles más favorables o tendientes a su voto. Te reitero, creo que es un problema incluso mucho más complejo del que podríamos analizar aquí, pero creo que en resumen se trata de un agotamiento del sistema y de la incapacidad de los regímenes de la región y del mundo en general, ¿no?, en buscar soluciones efectivas y equitativas a muchos de estos problemas que son demandas históricas de las militancias. Sí. Sabes que lo del wokismo tiene el problema, los woke, tiene el problema de que es una clasificación externa, ¿no? Es decir, yo te califico. Y a partir de que yo te califico, yo te defino. Siempre la discusión, es decir, en ese sentido hay un regreso, porque la discusión vuelve a quién define a qué y quién define qué, ¿no? Y entonces está claro que este auge de cierta ultraderecha, hay derechas que no son racistas, debo decirlo también, para ser justo, pero este auge de la... Como hay izquierdas racistas. Como hay también izquierdas racistas. Importante aclarar. Y también. muy importante la aclaración. Es más importante esa que la que yo hice. Sí. Pero creo que lo que ha sucedido es que detrás de la crisis democrática y de la crisis de las políticas de identidad, estos sectores que quieren recuperar cierta hegemonía utilizan la batalla cultural para facilitar su nueva dominación, afincar su nueva dominación en el sentido estrictamente de reparto de poder. Exactamente. Es decir, no ni siquiera se trata de que se crean lo que dicen en el discurso, sino que viene bien el relato a partir de la crisis del otro lado. A mí me gusta poner énfasis en la crisis del otro lado, la crisis de los sectores progresistas, la crisis de los sectores de la izquierda, en sentido general, sin fragmentarla en sus fragmentaciones, porque la izquierda en sí misma tiene un nivel de fragmentaciones inmensa. Pero yo creo que ha habido una crisis del lado de acá que ha sabido ser aprovechada del lado de allá. Fíjate que no es aprovechada para recomponer, sino para garantizar y fortalecer el poder de un extremo. Y es por eso insisto en que es una denominación de fuera. Porque lo woke, recordarás que viene del jazz, del blues despierto, después pasa a movimientos cívicos que hablan de la necesidad de estar alertas y despiertos frente a la injusticia. Y punto. De eso se trata. Por eso mucha gente como que se está escondiendo. Yo no me voy a esconder de eso, definitivamente. Creo que las luchas preceden a las definiciones. Totalmente. Y si las luchas preceden a las definiciones, pues simplemente lo que hay es que tener una conversación con las definiciones y no abandonar las luchas. Es el problema
de utilizar nuevos conceptos para denominar viejos problemas, Exactamente. que Exactamente. es un fenómeno de la contemporaneidad. Exactamente. Por eso yo creo que yo leo bastante a la gente a la derecha para estar informado. Tú lees bastante. Yo leo bastante. Pero quería resaltar lo de la derecha porque digamos, la nueva derecha global, acentuada ahora con la nueva derecha norteamericana, hay un tipo interesante, que es un tipo que sabe, que se llama Peter Thiel, que ya el tipo se descarnó y el tipo dijo, yo creo que la democracia es incompatible con la libertad. Tan sencillo como eso. A ese punto. A ese punto. Sí, cuando ya se habla descarnadamente de eso, ya se está dejando claro que la lucha es de poder, más que de definiciones culturales. Lo que utilizo la crisis de los otros para tratar de afincar y afianzar justamente mi poder. Por eso me parece importantísimo enfocarlo desde la crisis de la democracia. Estoy de acuerdo. Si lo enfocamos desde la crisis de la democracia, que Hall lo enunció, sí. Me parece que podríamos entender y al mismo tiempo nos darían herramientas importantes. Porque si tú profundizas la democracia, significa que no puedes dejar relegado a nadie. Y todos tienen voz, todos tienen derechos, todos tienen. Y proporcionalmente estás siendo más consecuente con los principios de la libertad. Exactamente. Entonces, exactamente. Es decir, no hay forma de incompatibilidad posible. No hay incompatibilidad posible. Definitivamente no hay incompatibilidad posible. De hecho, si no se legitiman, si no se afianzan a través del voto, no hay manera de que los que hablan de la libertad puedan poner su agenda. Es decir, no hay otra manera. Incluso los autoritarismos utilizan la democracia electoral para afianzarse. Si todo el mundo quiere y reconoce que hay que votar. Y si todo el mundo reconoce y quiere que hay que votar y cree que hay que votar para elegir a los representantes, estamos hablando de un problema que tiene que ver de un asunto que tiene que ver con la democracia. ¿Cómo entonces el voto refleja la representación real y los problemas reales? Es la discusión que hay que abrir para profundizar el tema de la democracia. Y ahí yo creo que entran de nuevo la discusión sobre las identidades, sobre los espacios de las minorías, sobre los espacios de aquellos que han sido relegados, sobre la posibilidad y la necesidad que tiene una sociedad de armonizarse en sus tensiones para poder avanzar. Porque la pobreza no le conviene a los aristócratas. No le conviene la pobreza porque eso alimenta las revoluciones. Tan sencillo como eso. Entonces, de alguna manera, las sociedades siempre van a tener sus tensiones, pero se armoniza si hay un debate serio y profundo en torno a la democracia donde caben todo. El género, lo racial, las minorías, otras tantas identidades que hay y la corrección de los excesos, que siempre es fundamental y es posible. Y yo creo que precisamente por eso, como lo saben, estos nuevos magnates apuntan a la destrucción de la democracia republicana, apuntan a... Yo comentaba hace unos días de que en el mundo de hoy, hace unos años, lo que era una verdad en materia democrática, como es el simple hecho de la separación de poderes o es decir, de los términos finitos a la reelección, etcétera, hoy todo eso está en crisis total. Y eso responde, sin lugar a dudas, yo creo que a un proyecto político y a un paradigma que precisamente lo que busca es socavar esos principios funcionales para vivir en sociedad. Dicen que en Cuba hay dos términos nada más, dos periodos nada más, en la nueva democracia cubana, entre comillas, ¿no? Es decir, se supone que Miguel Díaz-Canel nos puede hacer reelegido una vez termine este mandato, ¿no? Yo creo que esperemos. El asunto, yo creo que para nosotros es fundamental enfocar todo esto porque el debate de la democracia y de la legitimidad de la democracia para las mayorías, que incluye, obviamente, cuando se habla de mayoría, incluye a los marginados por las estructuras de poder, por el poder real. El debate de la democracia actual está privilegiando, para decirlo en los viejos términos, a la periferia. Del mismo modo que el debate por la democracia fundamental está en Ucrania, hoy, en Europa,
el debate por la democracia fundamental está en los países autocráticos. Porque los países formalmente democráticos están en una especie de democracia acomodada, donde no hay discusión y no se siente la tensión de la falta de las libertades. Y yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo ambicioso desde Cuba. Debemos hacer un esfuerzo ambicioso por poner los términos y llevar los términos del debate democrático en su sentido amplio, que incluye el tema de racialidad, los temas de género y los temas de minoría. Siempre me gusta enfatizar eso. Yo creo que nosotros podemos y debemos, desde la sociedad civil, plantear ese debate democrático regional, global, buscar aliados internacionales y decirle, hey, miren aquí, es aquí donde se define el juego. Ya ustedes están acomodados. Y como están acomodados, están pensando en otras cosas. Pero como para nosotros es una cuestión existencial, el debate serio debe pasar por países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Haití, etcétera. Países donde es agónico el tema de la ausencia de libertades, de la ausencia de democracia, y por lo tanto agónico el tema de los racismos, de las marginaciones, de los problemas de feminicidio, etcétera, en nuestras regiones, ¿no? Totalmente. Supone un reto comunicacional también, empatándolo con otros comentarios que hacían anteriormente, porque estas nuevas derechas pues, tienen un grupo de influencers importantes que han adquirido relevancia y que yo creo que han tenido éxito. Y el éxito está reflejado también en precisamente a quién elige la ciudadanía en esos países. Precisamente por ese éxito, entre otras cosas, ¿no? Este factor político, etcétera, pero el éxito comunicacional que han tenido, creo que hay que prestarle atención y desde los sectores que nos interesan estos temas hay que arremeter comunicacionalmente desde nuestro terruño y también, como bien decía Manuel y expresaba Hall, hacia afuera también y tratar de integrar. Me importa muchísimo, muchísimo que en algún momento hablemos sobre cómo incorporar a las mayorías afrodescendientes en Cuba a la ciudadanía, a la importancia de la ciudadanía. Porque creo que ustedes saben que yo camino bastante. Sí, yo camino bastante y visito un montón de lugares y hablo así espontáneamente y le pregunto a la gente y hay cierta carencia del sentido de la ciudadanía fundamentalmente en comunidades afrodescendientes. Eso y no es quiero casual. ser objetivo. Y no es casual. Y me gustaría que eso lo habláramos en algún otro momento. O si tú enfocas, para aprovechar tu perspectiva sobre esto, si tú enfocas algo en relación con eso, me importaría, aunque sea 3 minutos. Sí, claro, adelante. Brevemente, yo recuerdo una conversación con un politólogo, estudioso cubano, que me comentaba que el espacio político en Cuba está secuestrado. Es decir, la política es el contexto, el ámbito donde se dirimen las contradicciones de vivir en sociedad. Y que la ciudadanía en Cuba no tenga las garantías jurídicas para manifestar ese derecho significa de que no hay opción política para dirimir esas problemáticas que a fin de cuentas se manifiestan de múltiples formas. Desde que me falte el agua hasta que mi salario no sea suficiente para vivir con dignidad y que no tenga espacios políticos garantizados para darle cauce a ese clamor, a ese derecho, a esa exigencia ciudadana, significa que en efecto es una limitante. Y no es menor porque también, es decir, está cooptado por una clase política partidista que no fomenta la rotación de liderazgo, que no proyecta hacia abajo el poder político y que mantiene fosilizadas determinadas estructuras institucionales y de funcionamiento democrático que son los que en materia real le dan sentido a la política en un contexto social determinado. Y, por supuesto, que no es casual que las comunidades racializadas en Cuba, que la población afrodescendiente se vea más golpeada por esto, porque además
esas carencias materiales se reflejan en menor acceso a niveles de instrucción. Es decir, hoy en Cuba estamos viendo un fenómeno que es el blanqueamiento de las universidades, que es un problema serio. Si revisamos, por ejemplo, los datos del censo, nos podemos percatar también de otras variables que golpean a la población afrodescendiente en Cuba y que han sido demostrados también por otros estudios, como es el caso, por ejemplo, de la población penal en Cuba. El 95% de la población penal en Cuba es masculina, y de ese 95%, el 54% está compuesta por personas negras y mulatas, mientras que la población negra y mulata en Cuba es apenas un tercio, está sobre el 33% de la población en el último censo del año 2012, cuyas cifras fueron publicadas en el 2016. Entonces hay una desproporcionalidad enorme, y por supuesto que eso incide en que este sector tenga menores niveles de conciencia política, tenga los menores niveles de participación cívica, porque además, bajo esas deprimentes condiciones, tienen que garantizar la supervivencia y tienen que darle prioridad a la lucha económica en un contexto donde cada vez se le hace más difícil. Nuestro querido intelectual Zurbano incluso habla de una nueva economía racista, que está asociada no solamente a las nuevas asimetrías y disparidades que se están generando en el modelo económico, sino también al retiro del Estado de ciertas funciones y garantías que en materia de seguridad social estaba proporcionando, muy deprimentemente, pero las proporcionaba al fin hasta hace muy pocos años, y hoy estamos viendo un desmantelamiento institucional no aclamado o no señalado, pero que es real, y que eso se percibe de forma dura en la vida de las personas, sobre todo racializadas y mujeres, sobre todo mujeres solteras, con varios hijos, y si son mujeres negras en contextos empobrecidos, pues bueno, eso es mucho más grave aún, ¿no? Y por supuesto que eso tributa en esta complejidad de escenario que hoy tristemente estamos viviendo. Excelente, mi amigo. Osvaldo, te dejo para que cierre. Tú no, cierra. yo no quiero comprometer a Hall, Hall, pero él tiene que venir acá a otro podcast en casa dentro de muy poco, porque es que me quedan muchas cosas por preguntar. Tú sabes que yo pregunto, de todo. Me interesa muchísimo estos temas. Desde ahora te estoy diciendo que puedes contar conmigo. Yo me he sentido muy bien, como en casa, en compañía de ustedes, y no tengo el menor reparo en repetirlo 2 y 3 veces si es necesario. Amén. Excelente. Se comprometió. Quedé grabado. Quedaste grabado. Esto ha sido En Casa. He disfrutado muchísimo con Alexander Hall, Manuel Cuesta Morúa. Como siempre, nosotros de este lado les deseamos lo mejor, y nos vemos en un próximo episodio cuando Hall regrese a En Casa. Pronto nos vemos. Muchas gracias, Manuel. Hall. Ya estamos.